Bienvenidos en este día al tercer año de secundaria a la materia de valores cristianos. Dios bendiga sus vidas. Para mí es un gusto poder estar con ustedes y quiero empezar leyendo el versículo de la semana. El versículo de la semana se encuentra en Éxodo capítulo 14, versículo 14. Éxodo 14, 14 dice de, de la siguiente manera. Éxodo 14, 14 dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esta es una promesa muy grande para nosotros. Jehová peleará por ustedes. Ustedes estén tranquilos. Dios mostrará su gran poder, su gran amor, su gran misericordia. Estén tranquilos y vean que Dios es Dios. ¿Cuál es el tema de esta mañana? ¿Qué necesito saber acerca de los demás? ¿Por qué debo interesarme en los demás? Vamos a ver qué es lo importante que es el poder relacionarnos bien con los demás. ¿Por qué debemos ser empáticos? ¿Sí? El objetivo es aprender a interesarnos por los demás. Este mundo egoísta siempre está interesado en uno mismo, pero la idea no es interesarse en uno mismo, sino la idea es interesarnos en los demás. El texto bíblico dice en 1 Pedro 3:8: vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir, llamándose como hermanos. Este es un texto bastante especial. Vivan todos ustedes en armonía. A las personas no les importa cuánto sabemos hasta que saben cuánto nos interesamos en ellos. Lo más lindo es saber que hay alguien que se interesa en nosotros, pero no con un interés malo, sino con un interés bueno, genuino, de hermanos. Si deseas triunfar y tener una influencia positiva en el mundo, necesitas la capacidad de entender a los demás. Y eso es algo muy importante, entender a los demás. Si la comprensión es tan valiosa, ¿por qué no la practicamos más? Existen razones, muchas razones. Y vamos a ver cuáles son esas razones. ¿Por qué no practicamos el poder comprender a los demás? ¿Sí? Número uno, por temor. ¿Y temor a qué? Cuando las personas se sienten, cuando las personas no se entienden entre sí, a menudo reaccionan con miedo. Una vez que empiezan a temer a los demás, rara vez tratan de superar sus temores para aprender más de ellos. El miedo, ¿sí? A menudo reaccionan con miedo cuando las personas no se entienden entre sí. ¿Y qué pasa? Empiezan a temer a los demás y rara vez tratan de superar su temor. Y tienen temor a preguntar cómo estás, a preguntar sobre los demás, ¿sí? Número dos, el egocentrismo. ¿Y qué es el egocentrismo? Cuando el temor no es cuando el temor no es la piedra de tropiezo, con frecuencia es el egocentrismo. Las personas no son egocéntricas a propósito, simplemente forman parte de la naturaleza humana. Pensar en sus propios intereses primero y estar pensando en mi interés primero. Eso no nos ayuda a interesarnos en los demás. Pone una barrera muy grande que no permite ver a los demás. En tercer lugar, incapacidad para valorar las diferencias. Esto es muy importante. El siguiente paso lógico, después de dejar atrás el egocentrismo, es aprender a reconocer y respetar las cualidades singulares de cada uno. Somos diferentes y debemos respetar ello. En lugar de tratar de moldear a los demás a nuestra imagen, debemos aprender a valorar lo que nos diferencia. Somos diferentes y eso vale mucho. Necesitamos aprender a valorar nuestras diferencias. Número 4. Incapacidad para reconocer las similitudes. Las relaciones unilaterales no duran. Si una persona siempre da y la otra siempre recibe, esa relación finalmente se desintegrará. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a dar y recibir. Si tú quieres recibir un buen trato, tienes que aprender a dar un buen trato, ¿sí? No solamente va en una dirección, yo doy, el otro recibe, recibe. Eso pronto se terminará. Número 5, incapacidad para reconocer las emociones de los demás. Todos tenemos reacciones emocionales ante lo que sucede en nuestro entorno. Para fomentar la comprensión, piensa en lo que serían tus emociones si te hallaras en la misma posición que la persona con quien interactúas. Debes siempre comprender cómo se va a sentir la otra persona. Todos reaccionan de diferente manera emocional y debemos empezar a entender, a comprender cómo se siente él, cómo se sentirá aquella persona.
Eso significa aprender a ponernos en el lugar de la otra persona emocionalmente también. Un texto en Colosenses 3:12 dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de toda compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Colosenses 3:12. Esto nos ayudará a mantener una buena relación con los demás, a interesarnos por los demás. La compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Cosas que hoy en día ya no están en nuestro medio. Espero en Dios que tú puedas ser una persona que te interesas en los demás, ¿sí? Interésate en los demás, es muy bueno, ¿sí? Que Dios bendiga siempre tu vida. Actividades de aprendizaje, lee las instrucciones de la clase, observa el video de la clase y desarrolla la ficha de aprendizaje. Por esta semana no tienes ficha de trabajo, pero tienes ficha de aprendizaje y debes trabajar según te pide la ficha de trabajo, de aprendizaje. Sin más, por el momento me despido esperando que Dios bendiga siempre tu vida.